Gloria a Dios. Buenos días. Recuerden apagar el teléfono móvil o ponerlo en modo silencio. Si usted cree que tiene el teléfono apagado, revíselo igualmente, porque no será la primera vez que un teléfono se enciende solo. Mi guerra entre yo y los móviles sigue vigente. Así que si usted cree que lo tiene en silencio y apagado o sin ningún tipo de alarma, aún así revíselo. No vaya a ser que suene durante la prédica. ¿Amén? Amén. Les he regalado un folio en blanco. No es un gran regalo, pero es un regalo. Y le pido solo dos cosas. Una, que no lo doble. Y dos, ya lo han doblado, ¿no? Y dos, que no escriban en él. No hace falta, no es para escribir, no es para anotar nada, es un folio en blanco. Tampoco se entretenga con él, no haga tampoco con él un avión de papel, déjelo tranquilo. No se preocupe de ese folio, yo le regalo ese folio y quizás alguno de ustedes durante este culto puedan utilizarlo, ¿sí? Déjenlo ahí, no se preocupen. Quiero que me acompañe rápidamente a la palabra pastoral que fue lanzada la semana pasada en Eclesiastés 7:7. Eclesiastés 7:7. Y es un versículo corto. Y sería bueno que en estas primeras semanas del año lo memorizáramos porque son muy pocas palabras. Y para leer la palabra de Dios nos vamos a poner en pie en esta mañana. Todos juntos vamos a leer Eclesiastés 7:7. Yo voy a leer la versión de la Reina Valera del 60. Otras versiones también amplían un poco el texto. Y juntos vamos a leer: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Una vez más, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Puede sentarse en esta mañana? Muchas gracias. Ciertamente la opresión entontece al sabio y las dádivas o el soborno corrompen el corazón. Y lo primero que tenemos que decir en esta mañana es que el escritor de Eclesiastés fue el rey Salomón. Si bien es cierto que Salomón no dice en Eclesiastés cuando comienza, yo Salomón escribo, si usted se va a Eclesiastés 1, capítulo 1, versículo 1, dice el predicador, hijo del rey David, rey en Jerusalén. Así que con gran probabilidad y sin margen de error podemos decir que Salomón escribió el libro de Eclesiastés. La propia temática del libro nos desvela a un hombre sabio que había tenido absolutamente todo en su vida, la vida del rey Salomón. ¿Y por qué le hablo del autor de Eclesiastés? Porque es muy importante saber que Salomón fue el hombre más sabio de su generación, el hombre más listo y sabio de toda su generación. Los reyes venían de todo el mundo a visitar a Salomón y ver cuán sabio era. Es considerada una de las mentes más brillantes y sabias de la historia de la humanidad. Y este hombre, que era muy sabio, nos alerta y nos advierte que la opresión entontece, enloquece al sabio y que el soborno corrompe el corazón. Así que por lo tanto tenemos un versículo, un consejo para todos nosotros. Porque si el sabio corre el peligro de ser oprimido o seducido, ¿cuánto más el necio? ¿O cuánto más el que no es sabio? Así que por lo tanto no tenemos ninguna duda de que este versículo es un consejo del rey Salomón de parte de Dios a todos nosotros. No importa que usted sea muy inteligente, no importa que usted sea menos inteligente, no importa que tenga carrera universitaria o que apenas sepa leer o escribir. Este consejo es para todos nosotros. Y en este consejo podemos ver además cómo Salomón con gran precisión nos advierte cómo opera el pecado en el ser humano, cómo opera la maldad en el ser humano, cómo opera Satanás y todo aquello que va en contra de Dios en el ser humano. Y Salomón nos advierte de dos artimañas que Satanás y el pecado utilizan contra el hombre. Una es la opresión y otra es la seducción. Y si bien son canales muy diferentes, el objetivo de ambos es el mismo. La opresión es la utilización de la fuerza, la utilización del dolor físico, de la amenaza, para que el opresor
fuerce la voluntad del oprimido, para que el opresor cautive la voluntad de quien es oprimido. Y de la misma manera, pero de un método muy diferente, la seducción, el soborno, lo que pretende es pagar con dinero o con algún tipo de favor al sobornado o al seducido para que brinde su voluntad. Tanto la opresión como la seducción son las dos herramientas que Satanás y el pecado utilizan para cautivar la libre voluntad del ser humano. Y solo a través de la opresión y la seducción, el ser humano es capaz de rendir su voluntad a aquello que le oprime o que le seduce. Del mismo modo que Salomón relata cómo opera el pecado en el ser humano, también está diciendo cómo Dios no trabaja en la vida del ser humano. Dios no oprime y Dios tampoco seduce. Dios exhorta, Dios persuade, pero no oprime ni tampoco seduce. Si alguna vez incluso usted ha escuchado desde un púlpito un mensaje de un hombre que lo está oprimiendo, déjeme decirle que eso no viene de parte de Dios. Por eso podemos diferenciar claramente un mensaje que le persuade o le exhorta a vivir en santidad que un mensaje legalista que oprime. Del mismo modo, podemos diferenciar cuando uno habla acerca de lo que Dios ha hecho en su vida y cuando un hombre se pone delante de un púlpito a seducirlo con palabras lisonjeras, dé usted tanto para recibir tanto, deme a mí y Dios le multiplicará. Seducción o opresión son aquellas artimañas y mecanismos que Satanás utiliza y que podemos diferenciar claramente de que Dios no está ahí. Si usted se ha sentido alguna vez oprimido o seducido, déjeme decirle que Dios no opera así en el ser humano. Y estas artimañas y estos mecanismos por los cuales Satanás y el pecado operan en el ser humano van levantando en nuestra vida fortalezas, argumentos, pensamientos que están en contra de Dios y en contra del Evangelio. Verdaderas fortalezas que construimos en nuestras propias vidas para estar en contra del Evangelio, en contra de Cristo y en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y a lo largo de estas semanas y meses vamos a iniciar esta serie de sermones que he titulado Destruyendo Fortalezas. ¿Cómo se llama la serie de sermones? Destruyendo Fortalezas. Una serie de sermones implica que hay más sermones que van a ir hablando de la misma temática, destruyendo fortalezas. Y el versículo que nos va a presidir durante estos meses, cada vez que me toque predicar, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. No es lo mismo conquistar que conquistar y destruir. No es lo mismo que yo conquiste un lugar que yo lo conquiste y lo destruya. Y muchas veces como creyentes, hermanos, nosotros tenemos fortalezas en nuestra vida levantadas por años. Y cuando nos convertimos a Dios, limpiamos la fortaleza, limpiamos muy bien el argumento, le ponemos pintura cristiana y religiosa y la dejamos intacta. Pero Pablo nos dice que hay que destruirla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Aleluya! Y en estos primeros meses del año le voy a invitar para que juntos vayamos derribando una a una cada fortaleza que se ha levantado en el ser humano y el creyente moderno de este tiempo. Vamos a ir una a una derribándola en el nombre de Jesús. Las vamos a identificar.
Vamos a ver sus puntos débiles, las vamos a saltar, las vamos a conquistar y las vamos a destruir en el nombre de Jesús. Una a una. Y mi pregunta es sencilla. ¿Está usted dispuesto a saltar muros conmigo? ¿Está usted preparado en este año para comenzar este año asaltando muros y derribando fortalezas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Prepárese bien, agárrese bien al asiento, vístase de la armadura del Evangelio, porque vamos a derribar fortalezas en el nombre de Jesús. La primera fortaleza que quiero mencionar en este año y que va a ser derribada hoy se llama humanismo. Humanismo. El humanismo es esa idea o forma de vida humana que todos los seres humanos tenemos presentes, con la idea de que nosotros solo tenemos que rendir cuentas a nosotros mismos de lo que hacemos. Que vivimos por nosotros y para nosotros, y que el centro de nuestra vida somos nosotros. En un acto de autoadoración y autoexaltación y autoproclamación del ser humano para sí mismo. Eso es el humanismo. El humanismo preside nuestra sociedad, preside nuestros gobiernos, nuestra política, nuestra filosofía, nuestras calles, nuestras instituciones públicas, nuestros colegios, nuestras casas y sí, muchas veces nuestras iglesias y nuestra propia vida cristiana. Está presente y latente. Nació en la antigua Grecia. Se inoculó en la Ilustración siglo XVIII con los grandes filósofos ilustrados y vive desde siglos en nuestra sociedad hoy en día. Hemos sido educados en humanismo, vivimos humanismo y pensamos como humanistas. Esa es la verdad de nuestra sociedad hoy. Por eso nunca ha habido tantos espejos en una casa como hoy en día. Por eso nunca ha habido tanto autorretrato en redes sociales para que alguien te dé like. Para que alguien te diga lo bien que vives, siempre buscando una gratificación de los demás, siempre buscando el honor y la adoración de los demás. Y si no lo recibo me siento triste, deprimido. El humanismo ha entronado al propio ser humano y tiene que ser derribado de nuestras vidas. Se define a sí mismo como una filosofía de la vida democrática y ética, que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Eso es una blasfemia contra Dios. Se lo repito, es la filosofía de la vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tenemos el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a nuestras propias vidas. Y como resultado de esto, tenemos un mundo y un ser humano que solo piensa en sí mismo, egoísta, hedonista. En la antigüedad, les recuerdo, los romanos adoraban a un emperador creyendo que era la reencarnación de un dios. Los egipcios adoraban a un faraón creyendo que era la reencarnación de un dios. Pero un humanista como usted y como yo hoy en día, sabiendo y creyendo que no hay ningún Dios, aún así acepta adorarse a sí mismo. ¿Qué locura es esta? Sabiendo que somos de carne y hueso, infalibles, aún así queremos adoración. Ya no hay decisiones ni actos con convicción en este mundo. No los hay. No hay gente que haga actos con convicción en lo que hace, sino siempre buscando la adulación de los demás. Le garantizo que cualquier politicucho de turno de este tiempo vendería su alma al diablo, cambiaría de partido político y de discurso si le garantizaran que tuviera más votos o más poder. No dudaría ni un instante en hacerlo, porque no tiene moral y porque no tiene principios, y se vendería como un perrito faldero a cambio de más poder, más honor o más reconocimiento. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo humanista. Y usted podrá pensar, David, gracias por la información, pero yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, Dios es lo primero en mi vida, sí. Cada vez que usted y yo tomamos una decisión en nuestra vida y no consultamos la voluntad de Dios, es humanismo.
Cada vez que usted y yo tomamos una decisión o hacemos un acto en nuestra vida, sin consultar a Dios primero su voluntad, es humanismo. Cada vez que usted y yo hacemos algún acto para que la gente nos reconozca o para sentirnos bien con nosotros mismos, incluso el amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, como un acto de me siento bien por amarlo, es humanismo. Cada vez que usted y yo venimos a un lugar de culto, levantamos nuestras manos para adorar a Dios y estamos más pendientes de si yo siento a Dios, de si Dios se manifiesta de alguna manera en mi vida, en lugar de honrar a Dios, es humanismo. El humanismo se ha colado en la vida y liturgia cristiana porque el hombre sigue siendo el centro de su propia vida en lugar de Dios. ¿Quién no ha escuchado incluso de un padre cristiano? Hijo, cuando seas mayor, cuando seas adulto, ¿tomarás tus propias decisiones? ¿Sí? Serás adulto cuando ya no tome yo decisiones por ti. Tú mismo las tomarás por ti. Eso no es ser adulto. Eso es ser un niño creyéndose mayor. Un adulto, una persona madura, es aquella que ha entendido que sus decisiones están sometidas a la voluntad de Dios y que rendirá cuentas a Dios de lo que decide y hace. Así que un buen consejo como papá cristiano sería decirle a su hijo: hijo, serás adulto, serás maduro, cuando cada decisión de tu vida esté sometida a la voluntad de Dios. El humanismo tiene puntos débiles, tiene lugares donde podemos asaltar y entrar y destrozar la fortaleza. Yo le voy a dar aquellos puntos débiles, tanto en su concepción como en su aplicación en la vida humana. En su concepción el humanismo está errado, porque el humanismo nos dice, al fin y al cabo, que el ser humano, nosotros debemos regir nuestra propia vida, porque ¿quién te conoce a ti mejor que tú mismo? ¿Quién te conoce a ti mejor que tú mismo? ¿Quién sabe mejor que tú lo que tú necesitas? ¿Quién sabe mejor que tú lo que tú deseas? ¿Quién conoce al ser humano mejor que el propio ser humano? Error. Y yo le voy a explicar por qué. Imagínese que usted hoy me acompaña y yo le llevo a un gran edificio, ¿sí? Imagíneselo, yo le voy a acompañar a un gran edificio. Y vamos a entrar por ese gran edificio. Y usted va a poder observar cómo está formado, creado, las ventanas, las puertas, las manillas, todo lujo de detalle. Y yo le voy a llevar planta por planta de ese edificio. Y usted va a poder ver todos los materiales con los que está construido. Usted va a poder ver la organización del edificio, planta por planta, habitación por habitación, en un tour completo por ese edificio, hasta llegar a la azotea, al punto más alto, y bajar al parking subterráneo. Usted podrá ver absolutamente todo acerca de ese edificio. Y después de ver absolutamente todo y conocer absolutamente todo, le voy a dar los planos del edificio, de cómo fue diseñado, de para qué fue creado y el propósito por el cual fue creado. Y usted va a conocer absolutamente todo de ese edificio. Y cuando termine de saber todo, yo le voy a decir, es usted la persona más capacitada del mundo para poder opinar sobre este edificio, para saber lo que necesita y para mantenerlo en pie. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Creo que el arquitecto, diseñador y constructor del edificio tendrá algo que decir al respecto. Me parece a mí que el que lo construyó, lo diseñó y lo pensó tendrá algo que decir de semejante afirmación. Pero usted dirá, yo no creo en ningún arquitecto. Yo es que no creo que haya arquitecto. Yo creo que la casualidad. Mire, le invito que la próxima vez que vaya a un edificio y entre por él, coja a la persona más cercana que tenga y le diga, mira, me encanta este local. Es precioso. Me encanta la construcción, los materiales, y me encanta cómo por el paso del tiempo y por sí solo se colocaron las ventanas solas, se colocaron los ladrillos solos, se dispusieron en orden, y aquí está este gran edificio que se ha levantado solo. Nadie le creería, ¿a que no? Ninguna persona le creería, porque sabemos perfectamente que un edificio está construido y pensado por alguien. Si eso es con 4 ladrillos y 2 ventanas, ¿qué se cree usted del universo? ¿Qué se cree usted del cielo y de la tierra? De las constelaciones, las galaxias, el mundo entero, el cuerpo humano, el ADN, las leyes de la física.
a la millonésima decimal con precisión absoluta. Creemos que eso es casualidad y que un edificio. No. ¿Por qué no? ¿Por qué un coche no se creó de la nada? No es que no haya un arquitecto y un creador. Es que el ser humano no quiere dar responsabilidad ni cuentas a su creador. El ser humano no es ateo, el ser humano es rebelde. Y el ateísmo es una máscara que hemos inventado los seres humanos para ocultar nuestra rebelión a Dios. Ya existía antes con la idolatría, lo modernizamos con el ateísmo, es lo mismo. Nada nuevo bajo el sol. No solo en su concepción el humanismo está errado, también en su aplicación. Porque el humanismo, hemos escuchado y leído, es la filosofía de vida democrática y ética. Suena tan bonito que hasta nos lo creemos. Déjeme decirle, nunca el ser humano ha estado tan deshumanizado desde que el humanismo está presente en nuestras vidas. Nunca hemos estado tan deshumanizados, faltos de amor y empatía por nuestro prójimo, que en esta época actual. Y usted me dirá, no, David, ¿pero cómo dices eso? En la antigüedad había esclavitud, se maltrataban físicamente, se mataban. No se equivoque. En la antigüedad, Egipto, Roma, incluso en los Estados Unidos a los negros, se les esclavizaba porque esa gente errada en su pensamiento creía que no eran personas. Creían que no eran seres humanos y que no tenían alma, que eran como animales y por eso los esclavizaban y los trataban como animales. Pero el humanismo, en lo que usted y yo hemos sido educados, lo primero que nos enseña es que todos somos iguales, que todos tenemos derechos y seguimos tratándonos como animales. ¿Qué excusa pondremos ahora? ¿Que no lo sabíamos? Como animales, en un mundo que ha deshumanizado, despersonalizado al ser humano. No somos personas, no somos individuos, somos números estadísticos que a nadie le importan. Le pongo un ejemplo. Si usted va hoy a su casa y mientras come se pone la televisión escuchando las noticias y allí dicen 35 soldados rusos han muerto en la guerra de Ucrania y Rusia y usted apura su comida y después se pone una película. Yo le hago una pregunta, sea sincero con usted mismo. Si hubieran dicho 50, ¿hubiera cambiado su reacción? Si hubieran dicho 100, ¿hubiera cambiado su día? ¿Hubiera hecho algo diferente? ¿200? Deshumanizados. Un soldado muere en el frente. ¿Qué más da? Un vagabundo muere en la calle, muerto de frío. ¿Quién lo conoce? Un enfermo muere en un hospital. Me parece razonable. Un mundo que no ama. Un mundo deshumanizado. Déjeme decirle algo y que le quede bien claro. Usted no le importa al presidente de este país. No conoce su nombre. No sabe quién es. No piensa en usted y no le importa. Ni al que estuvo, ni al que está, ni al que estará. No le importa. Tampoco le importa al alcalde de este pueblo. Ni al presidente de su comunidad de vecinos. Tampoco le importa al jefe de su empresa. Si se muriera, mañana pondrían otro operario. Y tampoco le importa a este mundo su propia empresa que ha levantado con sus manos. Si mañana se fuera a la quiebra, la bolsa no pararía por usted, ni haría un minuto de silencio. Seguiría como si nada. Un mundo deshumanizado. Un mundo sin amor. Un mundo egoísta. Es el mundo en el que vivimos. Y perdemos nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra ilusión, toda nuestra vida por un mundo que no nos ama y por una sociedad que no nos quiere. Esa es la verdad y condición del ser humano, lejos de Dios. Esa es la verdad. Y usted me dirá, no seas dramático, David, mi familia me quiere. Yo tengo familia, sí. El día que usted se muera, harán un bonito funeral y alguien dirá unas bonitas palabras por usted. Y muchos de los presentes en el funeral a la noche se pondrán Netflix o Disney Plus para olvidarse de que han visto un muerto.
y pasarán las generaciones. ¿Y quién lo recordará? ¿Cómo se llama su tatarabuelo? ¿Sabe dónde está enterrado? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus aficiones? No se equivoque. Pasarán las generaciones y nadie se acordará de usted. Porque vivimos en un mundo egoísta y el ser humano es egoísta. Esa es la verdad. Pero ¿sabe qué? Tengo una buena noticia para usted. Porque en medio de esa deshumanización del ser humano, en medio de esa maldad, egoísmo y falta de amor del ser humano, Dios tiene algo que decir al respecto. Dios tiene algo que proclamar hoy. ¿Sabe lo que Dios tiene que decirle? Quiero que me acompañe a Juan 3, 16 y 17. Vamos a ver lo que Dios tiene que decir al ser humano. ¿Está preparado? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo... No pretendo en esta mañana explicar con todo detalle estos dos versículos, sería imposible. Porque estos dos versículos de Juan condensan todo el Evangelio y toda la palabra de Dios. No habría libros en el mundo que pudieran explicar esto en toda su profundidad. Pero vamos a dar unas cuantas pinceladas y quiero que esté usted muy atento y vayamos construyendo palabra por palabra lo que Dios nos dice a través de Juan 3, 16 y 17. Vamos a comenzar. Porque de tal manera amó, paremos ahí, en medio de un mundo deshumanizado, en medio de un mundo egoísta, en medio de un mundo que no se preocupa por nadie más que sí mismo, alguien ama. Hay amor. ¿Y qué amor es el descrito? La palabra original en griego es ágape. El amor ágape es un amor desinteresado, incondicional, que no piensa en quien da el amor, sino quien recibe el amor. Un amor totalmente desinteresado e incondicional. Por lo tanto, podemos asumir que ese amor no es del ser humano. Podemos entender que ese amor no proviene del hombre. Si no proviene del hombre, ¿quién ama así? ¿Quién es capaz de amar así? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios. ¿Qué Dios? ¿Dios en minúscula? ¿Un Dios griego, romano, egipcio? ¿Un Dios hecho de madera? ¿Un Dios quizá hecho de oro y plata? Dios con mayúscula. El único Dios, el Dios creador de todo, el Dios que creó el cielo y el mar, el Dios que está en los cielos, sentado en su trono. Ese Dios, ¿Dios ama? ¿Dios no estaba lejano en su cielo, ausente de su creación? Dios no es ese ente extraño que quizás sí creó todo, pero nos abandonó aquí a nuestra suerte en este mundo. Dios tiene sentimientos. Dios tiene pensamientos sobre su creación y sobre todo lo creado. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. La palabra griega utilizada es cosmos. Y cosmos no se refiere al universo como algo global. Cosmos más bien significa cada cosa creada por Dios, cada detalle creado por Dios, Dios lo ama. Dios ama a cada pajarillo que está en la tierra. Dios ama a cada planta, cada ser vivo, cada insecto, cada arbusto. Ama al sol que creó, ama a la luna que Él creó, a las estrellas que Él creó y por supuesto ama a todo ser humano que Él creó. Lo ama de forma individual y personal. Así ama Dios. En un mundo que no me ama, en un mundo que no me entiende y al que no le importa, a Dios sí que le importa. Dios te conoce. Dios me conoce. Conoce tu nombre. Te conoce desde que estabas formándote en el vientre de tu madre. Tiene tu pelo contado. Sabe lo profundo de tus pensamientos. Sabe todo lo que tú eres. Te conoce y te ama.
Aun conociéndote, te ama. La gente no te recordará, Dios sí. ¿A quién le importa un soldado que muere en el frente? ¿A quién le importa un vagabundo muerto de frío? ¿A quién le importa un enfermo en un hospital moribundo? ¿A quién le importan los más de 93.000 abortos que se hacen al año en este país? ¿A quién le importan los más de 4.000 suicidios, muchos de ellos jóvenes, que se producen en este país al año? ¡A Dios le importa! ¡A Dios sí que le importa! ¡Claro que le importa! Porque nos ama. Porque nos ama. A Dios sí le importa. Y le importa tanto que ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios por el ser humano? ¿Qué hizo Dios por el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio, que entregó. ¿A quién entregó? A su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo? ¿Quién? Cristo. Cristo fue el único ser humano en la historia que fue acusado y muerto por decir que era hijo de Dios. Algún charlatán dijo era hijo de Dios, a nadie le importó. A Cristo lo mataron por decir que era hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios es Cristo. ¿Y qué dice el autor Juan? Que estamos leyendo, cuando comienza su evangelio. Dice que Cristo era el Verbo. Y vamos a Juan 1, versículo 1. ¿Y qué dice Juan? Nada más comenzar su evangelio. En el principio. Si hubiera un principio, cuando se fundó el tiempo, si hubiera un principio antes del principio, era el Verbo. Y el Verbo era... Y el Verbo era... Anda. ¿Y qué dice Juan 1:14? Que el Verbo se hizo y habitó. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Verbo es Dios. Dios es Cristo, hecho hombre. Dios te ama. Nos ama tanto que no se quedó en los cielos amándonos. No se quedó pensando en nosotros allí arriba. Descendió de los cielos y habitó entre nosotros. Y no solo vino como hombre para habitar en medio nuestro y observar su creación. Él vino a esta tierra para cargar tu pecado, para cargar mi pecado, toda la maldad de este mundo y pagar por ella en una cruz, para que fuéramos libres del pecado. ¿Por qué hizo esto Cristo? ¿Cuál es el motivo de esta acción tan honorable? Sigamos leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se ha dado a sí mismo para que todo aquel, si dice aquel quiere decir que es una persona. No dice todo aquello, dice todo aquel. Tiene que ser un ser humano. No es una cosa, no es un animal sin racionamiento, es aquel. ¿Todo aquel? ¿Todo es todo? ¡Ja! Yo pensaba que la salvación es para unos pocos. Yo pensaba que eran unos escogidos. Todo aquel es todo ser humano que vivió, vive o vivirá sobre la faz de la tierra. No importa si más alto o más bajito. No importa si más flaquito o más regordito. No importa si hombre o mujer. No importa si anciano, adulto, joven, adolescente o niño. No importa que sea el hombre más rico del mundo, con todo el oro y la plata del mundo, o el pobre más pobre de los mendigos. Tampoco importa que sea el hombre más inteligente de la historia, con todos los doctorados y carreras del mundo, o un hombre que apenas sepa leer o escribir analfabeto. Tampoco importa que sea el hombre más saludable de la historia o el hombre más moribundo y enfermo. No importa tu condición social, no importa tu condición racial, tampoco importa tu condición moral. Puede ser el hombre con las mejores obras, apuntarlas y anotarlas para creer que te salvarás por obras. O puede ser el más vil de los pecadores. Todo es todo aquel, todo aquel. ¿Qué es lo que todo aquel tiene que hacer? ¿Cuál es el paso? ¿Asistir a una iglesia? ¿Cambiar de religión? ¿Hacer obras? ¿Predicar en un púlpito? ¿Cantar muy bien? ¿Comprarse una casa a plazo fijo? 4 coches? ¿Irse de misionero?
Hacer obra social. Para que todo aquel que en él, ¿qué? Cree, no es por obras, es por fe. Justificados pues por la fe en Cristo, no es por obras, es por fe. Cree hoy y vivirás. Cree y vivirás. Cree que eres pecador. Cree que debes arrepentirte. Y cree que solo Cristo puede perdonar tus pecados. Y serás una nueva criatura en Cristo. Te lo garantizo. Porque no es por obras, es por fe. Es por creerle a Dios. Es por creer en Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa para que Él cree? No se pierda. No se pierda por la eternidad, pero también no se pierda hoy. El mundo está perdido. Estamos desorientados, sin ningún tipo de rumbo. Sin ningún tipo de rumbo. Soy un fiel convencido, amigo, hermano, soy un fiel convencido de que cuando se juntan los grandes hombres de este mundo, los políticos de verdad, los importantes, los que manejan los hilos de este mundo, los ricos, en los G8, G20, lo que ellos quieran, soy un fiel convencido de que cuando cierran la puerta, a puerta cerrada, esos tipos reconocen que no tienen ni idea de dónde vamos. ¡Ni idea! Una casa de locos. El mundo es un barco que no tiene capitán y el timón se rompió hace siglos. ¿Me oyó? El mundo es un barco que no tiene capitán y el timón se rompió hace siglos, a la deriva de nuestra propia incompetencia y egoísmo. Esa es la verdad. Un mundo a la deriva. Pero ¿qué pasa con aquel que cree? Que no se perderá. El que cree sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Tiene una ruta, un destino claro. Tiene un camino que seguir. Tiene un camino que seguir ¿a dónde? Porque todo aquel que en Él cree no se pierde. ¿Qué es lo que tiene el que cree? Tiene vida, vida, vida. ¿Vida hoy? 5 minutos más de vida. 10 años. Dios le da 10 años más al creyente. Vida eterna. Eterna. Recuperamos nuestra eternidad en Dios. Recuperamos nuestro propósito en Dios. Recuperamos nuestro destino en Dios. ¿Usted sabía que el ser humano no fue creado para morir? Por eso odiamos tanto la muerte, huimos, no nos gusta. Es antinatural al ser humano, no nos gusta hablar ni de la muerte, porque no fuimos creados para morir. Tampoco fuimos creados para pecar y no fuimos creados para vivir lejos de Dios. Tú y yo fuimos creados para exaltar el nombre de nuestro Creador y vivir por la eternidad. Cuando yo creo en Dios, recupero mi propósito de vida, mi destino y mi llamado. Dios piensa en ti, tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti y tiene un llamado para ti. Y es la vida eterna. Esa es la promesa que tenemos en Dios. Escúcheme bien. Yo tengo 34 años. 34. Y estoy en esa edad en la que los viejos me ven joven y los jóvenes me ven viejo. Estoy en medio. Pero déjeme decirle algo. El día que yo me muera, y usted esté en mi velatorio allí, usted podrá dar testimonio cuando algún inconsciente diga, David se murió, se acabó todo, pobre chico. Usted podrá dar testimonio y decir con la voz audible que usted quiera, David no está muerto. David está en los cielos cumpliendo su propósito en Dios. Está más vivo que nunca, cumpliendo el llamado por el cual fue creado, que es honrar y exaltar el nombre de Cristo. Ese es mi destino. Y no se lo digo con la presunción de un joven insensato, se lo digo con la certeza que el Espíritu Santo da a un creyente de su salvación en Dios. Yo estaré con Dios por la eternidad, junto a sus santos, exaltando y glorificando el nombre de Cristo. Y si usted quiere también puede estar conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Créalo, porque el que cree vivirá. Vivirá por la eternidad. Recuperamos nuestro propósito en Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo. El mundo se autocondena. El ser humano se autocondena en sus delitos y pecados, en su inmoralidad y egoísmo. Nos autocondenamos a nuestro propio destino y fracaso. Esa es nuestra realidad en este mundo. Pero Cristo no vino a condenar. ¿A qué vino Cristo? Dice Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Hemos dicho que el Verbo era Dios y que estaba en el principio. Si nos vamos al principio, Génesis 1:1, y comenzamos a leer toda la creación de Dios, ¿qué dice Génesis? Que Dios, ¿a través de qué? La palabra, el Verbo, creó todo. Fuimos creados a través de Cristo. Cristo creó todo. Por eso tú y yo somos hechos a semejanza de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Por eso Cristo pudo ser humano, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él nos creó. Cuando Él vino a lo suyo, vino a todo lo que es suyo, porque todo lo creó Él. Cuando Cristo habitó entre nosotros, desde que era un dulce niño hasta que tuvo la edad adulta con 33 años de edad, durante todo ese tiempo, los pajarillos se amontonaban para anunciar un nuevo día a su Creador. El sol brillaba más fuerte que nunca para honrar a su Creador. La luna hacía reverencia porque allí estaba su Creador. Las estrellas fulgurantes brillaban más que nunca porque allí estaba su Creador. El aire se amontonaba para poder ser respirado por sus pulmones, porque allí estaba su Creador. Cuando caminaba de un lugar a otro, andando para predicar el reino de los cielos, las piedras temblaban, porque allí estaba su Creador. Por eso, cuando una gran tempestad se levantó y los discípulos muertos de miedo diciendo, ¡ay, qué nos va a pasar!, dice que Jesús habló a los vientos y se paró la tormenta. Y dicen los discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Saben por qué le obedecían los vientos? Porque los creó Él, eran suyos. Usted es de Dios y yo soy de Dios. Soy su propiedad, soy su pertenencia. Y me ama y le ama. Su boca con la que habla no es suya. Sus ojos con los que mira no son suyos. Sus oídos con los que escucha no son suyos. Sus manos con las que trabaja no son suyas. Sus pies con los que camina tampoco. Su razón e intelecto no son tuyos. El corazón que bombea sangre y te permite vivir no es tuyo. Cada átomo de tu cuerpo, cada rincón de tu alma y tu espíritu es de Dios. Es de Él. Por eso todo ser humano, hombre y mujer, rendiremos cuentas de lo que es de Él. Porque es suyo y no nuestro. Nosotros no tenemos propiedad de nada. De nada. Vinimos a este mundo desnudos y nos iremos. La casa que compró no es suya, se quedará aquí, que lo sepa ya. Todo lo que acumuló, el armario lleno de ropa, se quedará aquí y se pudrirá. Porque vino sin Él y se irá sin Él. Somos de Dios. Soy de Dios. Y usted es de Dios. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Y no solo se refiere a los judíos, que evidentemente sí, en esa época no le recibieron. Por extensión se refiere a todo ser humano que no le recibió, que no le recibe y que no le recibirá. Y aún así vino igual. Algunos sí le recibieron. Algunos sí le recibimos. Y algunos en esta sala la recibirán muy pronto en el nombre de Jesús. Él no vino a condenar el mundo, vino a salvar lo que era suyo. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a reclamar su propiedad. Vino a reclamar lo que era suyo, lo que le pertenecía. Usted es de Dios, yo soy de Dios. Alégreme esa cara, es la mejor noticia de la historia. Somos de Dios. Linaje escogido. Aleluya. Aleluya. Mire, el amor de Dios no se puede explicar con palabras.
Yo no le puedo explicar ni el mejor libro de la historia. Podría explicar lo que es el amor de Dios. Tiene usted que vivirlo. Tiene usted que experimentarlo por sí mismo. De muchos amores has probado ya. De muchos amores has probado ya. Ninguno te ha llenado. De muchos amores has probado y querrás probar. Quizá por un pequeño periodo de tiempo te creas lleno, pero cuando pasa el tiempo, vuelves a estar vacío. De muchos amores has probado. Solo el amor de Dios llena el corazón del ser humano. Hay una parábola muy conocida de un pastor que tenía 100 ovejas. Y una se le perdió. Y 99 las guardó a buen recaudo y fue a buscar la que estaba perdida. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Literalmente. Que si usted hubiera sido el único pecador sobre la faz de la tierra, Cristo hubiera venido igual y muerto en la cruz por usted. Solo por usted. El amor de Dios es tan grande que si usted hubiera sido el único pecador de la faz de la tierra, hubiera venido igual a lo suyo. Ese es el amor de Dios. Cuento una historia y cierro el mensaje. Y sé que me he alargado y le pido disculpas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí en este lugar hay personas que se están decidiendo por Cristo. Y me tomaré el tiempo que haga falta para que así sea. Oramos por usted. Ayunamos por usted. Oramos por su casa y su familia. Y esta casa, esta iglesia, siempre tendrá sus puertas abiertas para cualquier persona que quiera encontrarse con Dios y conocer más de Dios. Es nuestro compromiso cristiano. Mientras usted tenga un aliento de vida en el cuerpo, no le voy a dar por perdido jamás. Es nuestro compromiso cristiano. Es nuestro llamado. Dios le ama. Hay una historia en la antigua Rusia de un rey muy noble, un rey amoroso, un buen rey. Y este hombre se enteró que en uno de sus pequeños poblados, allí en el norte de Rusia, un poblado se había quedado aislado por la nieve, condenados a su muerte por falta de alimento y de agua. Así que este rey en persona decidió llevar las provisiones a ese poblado que estaba condenado a su muerte. Tomó todos los víveres, todas las provisiones, montó su trineo con perros de nieve para cruzar. Y en medio de ese plan, uno de sus siervos le dijo: quiero acompañarlo, buen rey, a este acto noble. Así que estos dos hombres, con ese trineo de perros, comenzaron a llevar las provisiones al pueblo. El camino era muy peligroso porque la estepa rusa, la Siberia, no solo el frío. Allí habita el lobo del norte. El lobo del norte es un lobo con una cabeza enorme, una bestia terrible y despiadada, que van en manada para capturar a su presa. Y como hay tan poca comida en aquellas zonas, en cuanto huelen, van. Así que estos hombres se adentraron en el bosque y comenzó a llegar la noche. Y los primeros aullidos, ¡au! Los lobos convocándose. Había carne fresca. A medida que los hombres avanzaban por el bosque, los perros se desgastaban y no podían seguir el ritmo. Había demasiado peso. Y los lobos avanzaban y avanzaban hacia ellos. Los dos hombres entienden que van a morir en ese bosque, que ninguno de los dos va a sobrevivir ni llegar con las provisiones al pueblo. Así que el siervo de este noble rey, en un acto de valor e inteligencia, decidió voluntariamente arrojarse del trineo para ser comido por los lobos y que su rey llegara al destino. Y sin que el rey pudiera evitarlo, este hombre le dice: oh buen rey, ha sido un honor servirle, y se arrojó del trineo. El rey miró hacia atrás viendo cómo ese siervo suyo era despedazado por los lobos y él salía con vida para traer los víveres. Esta historia la escuchó un creyente en una reunión y dijo: me recuerda mucho a la historia de Jesús. Me recuerda mucho a la historia de Jesús en la cruz. Había otro creyente junto a él más sabio y le dijo: a mí no me recuerda la historia de Jesús.
para que me recuerde un poquito más a la historia de Jesús. En lugar del siervo tirarse del trineo, hubiera sido el rey. Se hubiera tirado el rey por su siervo del trineo. El Dios santo, el Dios perfecto, el Dios grande en misericordia, descendió para ser azotado, blasfemado, injuriado, crucificado hasta la muerte por una panda de humanistas ególatras que se creen su propio Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Y sé lo que estás pensando. Se palpa en el ambiente. Conozco esta sensación. Tu mente duda, tu corazón tiembla y tu espíritu, que es lo que depositó Dios en ti cuando te creó, quiere vivir hoy. Tu mente duda, tu corazón tiembla y tu espíritu te está diciendo, es verdad, es la verdad. Tu mente te dice, quizá en otro lugar, quizá en otra ocasión, quizá otra persona. Tu espíritu te dice, este es el lugar, esta es la ocasión y eres tú. Deja que tu espíritu viva y hoy conocerás a Dios. Cree en Cristo y hoy tendrás un encuentro con Dios. Al principio de este sermón le di una hoja en blanco, ¿sí? Cuando dos ejércitos se enfrentan, cuando dos ejércitos disputan una batalla, el bando perdedor, el bando que se reconoce que ha sido vencido, lo más prudente que puede hacer es levantar una bandera blanca de rendición. Las palabras más nobles y puras que un ser humano pueda decir delante de Dios, ¿sabe cuál es? Me rindo. Esta hoja en blanco significa una bandera de rendición. Y esta hoja en blanco también significa que las cosas viejas pasarán y serán todas hechas nuevas. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que seas. No importa lo que creas de ti. Aunque fueras el peor terrible de los hombres. No importa. Hoy puedes ser una hoja en blanco en Dios. Hoy puedes ser una nueva criatura en Cristo. Y ya no escribirás tu propio destino en esta hoja. Dios lo escribirá en ti. Le voy a invitar por un instante a la reflexión. Mire, no quiero que tome una decisión emocional, ni impulsiva. Las emociones a veces nos engañan y no sirve de nada querer ser hoy una nueva persona y mañana volver a ser como anteayer. Quiero que usted medite y reflexione. Quiero que usted piense en su corazón lo que hemos hablado. Quiero que evalúe si alguno de los argumentos que yo le he dado son mentira o no son ciertos. Quiero que piense si alguno de los textos que he expuesto hoy han sido torcido o manipulado por el hombre. Quiero que usted reflexione si ha sido oprimido o seducido por mí. Quiero que piense en todo ello. Cierre sus ojos en esta mañana. Levanto un aleluya con mi enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar la tempestad, fuerte más
levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar ante la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar ante la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta más fuerte, 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 canta más fuerte. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Canta más fuerte, con mi enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Canta más fuerte, voy a cantar ante la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas resurgirá, muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar ante la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya.